Hoy es Sábado Santo y estamos invitados a vivir este día desde el recogimiento, desde el silencio, desde la oración, dedicando este día a reflexionar cómo impacta en nosotros el saber que Jesús ha muerto, cómo impacta en nosotros saber el que Jesús ha querido darlo todo por cada uno de nosotros, ha querido darlo todo por mí, ha entregado su vida hasta las últimas consecuencias en la cruz. Ayer nosotros reflexionábamos, meditábamos sobre lo que significa la pasión de Jesús, sobre lo que significa la cruz, el significado de la cruz, la fuerza de esa cruz que nos redime, que nos salva y que estamos llamados a adorar, a besar, porque sobre ella cuelga la salvación del mundo. El jesuita holandés Piet van Bremen nos muestra a Jesús crucificado y nos dice: Jesús cuelga de la cruz, excluido de la tierra que lo repudia y a la que ya no pertenece, y excluido del cielo, al que tampoco pertenece ya, pues se ha hecho totalmente pecado. A quien no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, dice citando a San Pablo en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y agrega: oscuro misterio, ya no es un ser humano, sino tan solo una vil criatura. Jesús, colgado del madero, el más libre de los hombres, aparece ahora completamente atado, sujeto con clavos, colgado entre dolores indecibles. Todo le ha sido arrebatado. Sus ropas, lo único que poseía. Su dignidad, pues cuelga desnudo de una cruz. Su salud, que es aniquilada por completo en 12 horas. Su reputación, que ha sido destruida cuando no hace mucho tiempo era admirado y honrado. Su credibilidad, y el apóstol dice aún: maldito el que cuelga de un madero, en su carta a los Gálatas capítulo 3, versículo 13, y citando el libro del Deuteronomio, capítulo 21, versículo 23. Y él cuelga ahí. Es el gran triunfo de los fariseos. Las palabras del Deuteronomio son la confirmación bíblica de su victoria. Ellos se sienten vencedores. Les son arrebatados también sus amigos, sus discípulos. Todos lo abandonan y huyen. Su madre, su último legado. Jesús confía la custodia de su madre y a su madre le confía que cuide de nosotros. Su padre. Esto es tal vez lo peor, dice Van Bremen. No tal vez, sino con toda seguridad lo peor. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Citando a Marcos, capítulo 15, versículo 34. Vacío absoluto, privación, soledad de que nosotros nos quejamos, es solo una sombra de esta soledad. Jesús cuelga entre la tierra y el cielo e inicia el tránsito del sanador al herido, del hombre compasivo al hombre que necesita compasión, del que grita: quien tenga sed, que venga a mí y beba, al que grita: tengo sed, del que anuncia la buena nueva a los pobres, al que es pobre en sí mismo. Jesús traspasa la línea divisoria de la humanidad que separa a los que están hartos de los que están destrozados y gritan en su miseria. En la cruz, Jesús no pertenece ni a la tierra ni al cielo. Por eso tiende inmediatamente el puente entre una y otro. Bueno, creo que nos ayuda a volver a poner la mirada en Jesús en la cruz, que nos ayuda a mirar el cuerpo muerto de Jesús colgado del madero, que nos ayuda a detenernos en sus heridas, que nos ayuda a detenernos en la imagen de María y de su discípulo Juan al pie de la cruz, acompañando su sufrimiento. Nos ayuda a detenernos ahí, nos ayuda de alguna manera el mirar, el contemplar, el dejarnos impactar. Y nos ayuda a hacerlo desde el silencio profundo, desde el respeto, desde aquello que de alguna manera nos interpela desde lo más profundo. Creo que todos tenemos la experiencia de haber estado, ¿verdad?, acompañando un momento de dolor intenso de alguien, sea ante la noticia del fallecimiento de un ser querido, sea ante la noticia de una enfermedad muy grave, con un pronóstico muy delicado y todo lo que eso genera. Y sabemos que en esos momentos lo único que nos queda es hacer silencio, acompañar desde el silencio. Y hoy estamos llamados a vivir lo mismo junto a Jesús,
Hoy estamos llamados a vivir lo mismo junto a María. Y los invito también a detenernos en el texto del Evangelio de San Juan, capítulo 19, versículos 38 al 41, que nos cuenta cómo Jesús es descolgado de esa cruz, cómo es llevado al sepulcro, cómo es depositado allí, con respeto, con amor, por todos aquellos, o por los pocos en realidad, por aquellos que lo quisieron seguir hasta el final. Dice así: después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo clandestino de Jesús, por miedo a los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cadáver de Jesús, y Pilato se lo concedió. Él fue y se llevó el cadáver. Fue también Nicodemo, el que lo había visitado en una ocasión de noche, llevando 100 libras de una mezcla de mirra y aloe. Tomaron el cadáver de Jesús y lo envolvieron en lienzos con los perfumes, según la costumbre de sepultar que tienen los judíos. En el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en él un sepulcro nuevo, en el que no había sido sepultado nadie. Como era la víspera de la fiesta judía, y como el sepulcro estaba cerca, colocaron allí a Jesús. Bueno, los invito también a hacer ese camino junto con José de Arimatea, con Nicodemo, quizás con algunos más, quizás esté Juan ahí, quizás seguramente está María, la madre de Jesús, quizás estén otras de las mujeres que acompañaron a Jesús, cuidando de depositar el cuerpo de Jesús en ese sepulcro nuevo, cuidando de dejarlo ahí, envuelto en lienzos perfumados, como era la costumbre, como dice el texto, que tenían los judíos de sepultar, y dejándolo ahí, cerrando la piedra, corriendo la piedra, ¿verdad? Para que el cuerpo de Jesús descanse. Bueno, a nosotros nos invade entonces este dolor también, ¿verdad? De dejar ahí el cuerpo de Jesús. Si no lo logramos, pedir la gracia, ¿verdad? De que nos invada esa sensación de desasosiego que implica el dejar ahí ese cuerpo y retirarnos e irnos. Dejar que entre en nosotros entonces ese dolor, ese silencio, y preguntarnos de alguna manera qué significa para nosotros. Al ser depositado el cuerpo de Jesús en el sepulcro, en el credo decimos que Jesús desciende a los infiernos. Algunos dicen que es una mala traducción de la palabra Sheol, que para los judíos era el lugar de los muertos, que era el lugar del abandono más absoluto, del silencio más absoluto. Ahí es donde esperan la resurrección los justos del Antiguo Testamento. Ahí es donde esperan la resurrección los profetas, aquellos que guiaron al pueblo de Israel con sabiduría y con fidelidad a Dios. De Adán, y de Abraham para adelante están todos ahí esperando ese momento. Y Jesús desciende hacia ahí, Jesús desciende al lugar de los muertos, Jesús va al encuentro de todos aquellos justos que lo precedieron y que de alguna manera anunciaron su venida, anunciaron su llegada. El Señor ilumina entonces esa soledad, ilumina ese silencio. El Señor ilumina nuestra propia soledad también. El Señor desciende a nuestras soledades, desciende ahí donde hay dolor, desciende ahí donde de alguna manera hay oscuridad para llevar su luz y para resucitar con Él todo aquello que ha ido quedando yacente, que ha ido quedando muerto en nosotros y que merece ser resucitado, la parte más desolada de nuestras vidas. Un compañero jesuita, Franco Raspa, nos invitaba en un texto que escribía para Semana Santa del año pasado, dice: sé partícipe tú también del silencio y oscuridad de este día santo, para que cuando llegue la noche gloriosa, reconozcas tú también aquel que te ha desatado de las ataduras de la muerte. Y eso es lo que queremos pedir para nosotros en este día: ser desatados de las ataduras de la muerte, ser liberados de esa oscuridad, ser liberados de todo aquello que nos hace estar tristes, que nos hace estar miedosos, que nos hace estar de alguna manera aprisionados por cosas que no hemos podido vencer de nuestra vida y que queremos hoy pedirle al Señor que nos ayude a vencer. Que el silencio de este día, que el acompañar el dolor, que el acompañar la muerte, sea para nosotros el primer paso hacia la resurrección. Que podamos identificarnos con Jesús, que podamos identificarnos con María
que podamos identificarnos con aquellos que esperan anhelantes el día glorioso de la resurrección.